Y a las 11 de la mañana la Corte de La Haya dará a conocer el fallo sobre el litigio entre nuestro país y Perú. Desde el gobierno aseguraron que tienen la confianza de que la decisión de la Corte le dé la razón a Chile, mientras que en el país vecino esperan la decisión en un clima de tranquilidad. Queremos analizar este caso y para eso nos acompaña el exdirector jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio Troncoso. Buen día, profesor y abogado además. Así es. Profesor de Derecho Internacional Público. Así es. Muchas gracias por la invitación. Creo que más en este momento, profesor, que hablar de las posibilidades, porque qué sentido tiene especular a esta altura cuando faltan minutos prácticamente, es entender qué significa la lectura de este fallo, en términos de que hemos escuchado mucha gente decir, bueno, estamos a la espera, pero yo entiendo que un fallo de esta complejidad pareciera que no pueda ser, digamos, entendido y sin desmerecer por nosotros, los chilenos de a pie. Sabemos que, bueno, va a ser leída en inglés o en francés, sabemos que va a tener traducción simultánea, pero pareciera que cada uno de nosotros debiera tener un profesor como usted al lado para entender bien el sentido y alcance. Es en un lenguaje enteramente jurídico, entiendo, no es un lenguaje que esté en un comunicado, en la lógica de un comunicado de prensa. Así es, vamos a enfrentarnos a una lectura muy extensa, de alrededor de 1 hora y media más o menos, en que se lee alrededor del 70% del fallo íntegro de la Corte Internacional de Justicia. No se leen las opiniones concurrentes ni los votos disidentes, pero el fallo de la Corte se lee en alrededor de un 70%. Y está escrito en un lenguaje jurídico internacional. Eso significa que a medida que vayamos escuchando el fallo vamos a tener que ir interpretándolo también desde un punto de vista que se haga comprensible para la opinión pública. Ahora, también hay un tema formal. Uno podría pensar que primero sea la parte resolutiva, ojalá así fuera, entiendo que usted me va a decir que no, y después los considerandos, es decir, primero nos vamos a enterar del titular y después nos vamos a enterar de por qué se llegó a ese titular o decisión, o es al revés. Primero nos van a dar todos los considerandos y luego nos vamos a enterar de lo medular de la parte resolutiva. Va a ser lo segundo. Vamos a escuchar todos los considerandos respecto a cada uno de los puntos y luego la parte resolutiva con la votación. O sea, respecto de cada punto en particular, por qué cantidad de votos decidió la Corte su dictamen, digamos, o sea, la decisión que emite. ¿La decisión tiene que ver con la cantidad de votos, no con el voto particular de cada uno de los integrantes de la Corte? Bueno, hay 16 magistrados en esta causa, por lo tanto se necesitan al menos 9 votos para que se llegue a una mayoría. Si hay empate con 8-8, decide el presidente. Tomka. El presidente Peter Tomka. El presidente Tomka tiene voto dirimente, por así decirlo. Claro, dirime el empate. Dirime el empate. Ahora, pueden darse también otras alternativas porque pueden darse una distinta variedad de votos dependiendo de las cuestiones discutidas y ahí habrá que formar la mayoría, pero la mayoría tiene que formarse a partir de los 8 votos. Ahora, también es cierto entonces que si vamos a escuchar primero los considerandos y solo al final de estos 90 minutos, los últimos minutos sean dedicados a la parte, al resumen, a la parte resolutiva de esta sentencia, podría ocurrir que durante la lectura uno esté tomando nota y piense que la decisión va a ir en determinado sentido para recién en los últimos 22 minutos darse cuenta de que en realidad fue hacia el otro lado. De modo que entonces, entiendo, uno debería ver esta sentencia y escucharla como en completo silencio, sin sacar conclusiones de antemano. Sí, yo creo que no es razonable ni prudente sacar conclusiones apresuradas. Hay que esperar la lectura íntegra del fallo para hacer una evaluación global. Obviamente que a medida que vaya avanzando la sentencia uno puede ir atisbando hacia dónde se dirige el razonamiento de la Corte respecto a cada uno de los puntos. Pero creo que va a haber que ser súper responsable en el sentido de no sacar conclusiones, digamos, apresuradas respecto a la decisión final de la Corte. Claro, porque puede ocurrir, pues, abogado, algo así como, si bien es cierto, y empiezan a haber argumentos en un sentido, y nos vamos quedando con eso durante los primeros 40 minutos, por así decirlo, luego venga el no es menos cierto, y entonces ahí se inclina hacia algún otro lado. Bueno, fue exactamente esa la situación que vivió Colombia con Nicaragua hace algunos meses atrás, digamos, 1 año y tanto, en que recibió el fallo que los primeros minutos eran muy propicios para la posición de Colombia, digamos, y con posterioridad, bueno, fue más favorable a la posición nicaragüense y los colombianos estimaron que el fallo les había sido adverso.
Profesor, quiero invitar a conversar con nosotros a Daniel Matamala. Está un poquito lejos, pero por la magia de la televisión está cerquita nuestro, al lado. Daniel, queremos saludarte e invitarte a conversar con nosotros. Estábamos conversando recién, Daniel, sobre un tema que pregunté a raíz de algo que tú nos contabas más temprano, que es que en la caleta, donde tú estabas hace algunos minutos, hay pantallas gigantes y van a estar ahí los pescadores viendo, y precisamente le estaba preguntando al profesor cuán fácil va a ser comprender una lectura para nosotros, para personas que no tienen expertise en el derecho internacional y que en ocasiones este lenguaje puede ser un poco críptico, que también quizás sería importante a fin de entenderlo, no solamente poder estar viendo una pantalla, sino estar con alguien que explique un poco, que pueda como bajar los contenidos para el ciudadano de a pie, para el chileno medio, digamos. ¿Me escuchas? Sí, escuchaba con muchísima atención, Paola, lo que contaba precisamente el profesor, porque claro, es una de las preocupaciones que uno tiene. Probablemente para todos nosotros puede que sea muy difícil entender los alcances completos del fallo, y evidentemente aquí los pescadores, su principal preocupación es decir, bueno, ¿en qué milla voy a poder pescar yo una vez que este fallo esté ejecutado? Eso es lo que le preguntan a uno, si uno tiene alguna información al respecto, y eso es lo que sin duda va a ser la pregunta una vez que se lea el fallo, si este no es prístino y completamente claro en cuanto a ese dato fundamental, que es el que interesa aquí en Arica. ¿Dónde corre el límite? ¿Dónde van a poder pescar los chilenos y dónde van a poder pescar los peruanos? Y en ese sentido le quería preguntar algo a Claudio Troncoso. A raíz de uno de los trascendidos que ha surgido, no tenemos absolutamente ninguna información sobre si tiene algún sustento o no, por supuesto, pero esto de que una de las posibilidades, si es que hay un fallo, comillas, creativo, podría ser que la línea parta siendo paralela y luego se quiebre, luego haya una línea equidistante. Eso desde el punto de vista jurídico podría ser una de las tantas posibilidades que pudiera tomar la Corte, porque significaría no tomar completa ni la posición chilena ni la posición peruana. ¿Podría ser que se adopte una salida intermedia también? Se lo vamos a preguntar de inmediato. Daniel, te está escuchando el profesor, y además lo conversábamos fuera de cámara, de hecho, esa posibilidad de este paralelo quebrado, por llamarlo de alguna manera, Claudio. Sí, a ver, la Corte, el único límite que tiene es que no puede otorgar más a las partes de lo que le han solicitado, pero podría moverse entre las posiciones de las partes. Pero el segundo límite que tiene, en este sentido, es que tiene que estar muy fundado jurídicamente. O sea, no puede ser por un criterio de mera equidad, digamos, sino que tiene que fundar muy bien esa posición desde el punto de vista del derecho internacional. Efectivamente se ha especulado y se ha conjeturado en torno a que una hipótesis sería, ¿no es cierto?, acoger la tesis del paralelo que ha sustentado Chile hasta un número determinado de millas y ahí quebrarlo, digamos, hasta el punto de que pretende Perú en la línea equidistante, ¿no es cierto? Bueno, eso eventualmente dentro del rango de las posibilidades, moviéndonos los supuestos dentro de esta especulación que estamos hoy día, podría ocurrir siempre, naturalmente, que se fundara desde el punto de vista jurídico de una manera indiscutible, digamos. Pero, perdón, profesor, ¿hay argumentos para decir, dicho en fácil, mire, en realidad usted tiene razón, que el límite es el paralelo, pero en realidad, dado que lo hicieron en esa época, y en esa época no se hablaba aún de zona económica exclusiva, estoy suponiendo, lo vamos a hacer hasta la milla 12? ¿Hay argumentos para eso, o incluso para proyectarlo más allá de las 12, pero menos que las 200? Bueno, eso es lo que tenemos que ver en el fallo de la Corte, porque la verdad es que a uno en general le parecen aquí que las posiciones están bien delineadas, en el sentido de que Chile argumenta muy fundadamente que tienen que aplicarse los tratados vigentes hasta la milla 200, y Perú dicen que no existen esos tratados, entonces se aplique la línea media. Si la Corte establece este paralelo y luego la quiebra, tiene que fundarla jurídicamente. Una de las hipótesis que se ha analizado es esta aplicación del derecho en cuanto al tiempo, digamos. Pero tendríamos que analizar muy detenidamente el fallo de la Corte en qué fundaría, si es que va a resolver algo así, una solución de esa naturaleza. Uno podría adivinar, profesor, que esta pregunta que hizo el magistrado, el juez Benuna, iba en algún sentido en esa dirección. Recordemos, fue la pregunta además que se expresó en la Corte para los alegatos y que tendría que ver con esta aplicación temporal del derecho al que usted aludía. Claro, tiene una vinculación con ese tema. Ahora, en todo caso hay que tener presente siempre que el convenio del 54 establece el límite marítimo después de las 12 millas. Entonces también dejarlo solo en las 12 millas le presentaría un problema a la Corte en relación a cómo interpretar el convenio del 54, digamos, porque el convenio del 54 establece este paralelo, digamos, esta zona de tolerancia al lado del paralelo constituye el límite, más allá de la milla 12. Daniel.
Sí, no solamente en ese mismo punto, estaba siguiendo con mucho interés la conversación. Sí es cierto que en el año 52 y 54, cuando se firman estos acuerdos, las 200 millas eran más bien una aspiración de los países sudamericanos, no era todavía algo que estuviera aceptado por el resto de la comunidad internacional, era más bien una aspiración pionera que tenían Chile, Perú, Ecuador, y que por ello firman este convenio, ¿no? O sea, hay efectivamente un periodo de tiempo en el cual se ha ido consolidando internacionalmente el tema de las 200 millas. Sí, claro, bueno, estábamos comentando que Perú y Chile fueron pioneros en la creación del nuevo derecho del mar y en reclamar estas 200 millas. Ahora, hay que considerar que después de las proclamaciones 47, estos países y Ecuador firmaron un tratado, el 52 y otro el 54, y una serie de tratados hacia adelante, con lo que constituyeron un régimen obligatorio, digamos, entre ellos, respecto a respetar esta zona de 200 millas. Esta zona fue al principio objetada por las grandes potencias pesqueras, pero luego se fueron sumando tal cantidad de países que finalmente esto se convirtió en un régimen universal en la Convención del Mar del año 82, y ahí emerge este concepto que conocemos hoy día de la zona económica exclusiva de las 200 millas. Daniel, quiero también invitarte a otra pregunta. Tengo una pregunta que se me ocurre a propósito de la delimitación o la decisión de cuál es el hito número 1, desde el cual se proyecta, no es verdad, esta línea, cualquiera que sea, en el caso nuestro, no es verdad, paralela hacia el mar. La diferencia entre el hito número 1, planteado por Chile, y el punto 266, que es el planteado por Perú, y que podría tener una injerencia fundamental en las 12 millas de zona contigua, digamos, de soberanía chilena, puesto que, si bien la cantidad de tierra que está en disputa no es demasiada, sí tiene importancia a efectos de que el mar que está inmediatamente contiguo, ese triángulo amarillo que se ve en su pantalla, sería nuestro o sería del Perú, según de quién es ese pedazo de tierra. Si es que se desconociera el hito número 1, es decir, si fuera desfavorable a Chile, ahí sí es que habría una zona en que hoy pescan los pescadores que están con Daniel, digamos, y que no podrían pescar, solo en ese caso. Sí, la pesca más bien se concentra en la zona cercana a Arica, digamos, pero ese punto es muy importante porque efectivamente es el punto de referencia para el límite marítimo, ¿eh? Y por eso es que Perú destinó tanto esfuerzo para tratar de derribar la tesis de que el punto de referencia del límite marítimo era el hito número 1. Es un área, digamos, efectivamente que está entre el hito número 1 y la baja marea, mejor dicho, y la baja marea. O sea, la playa directamente. Claro, donde, digamos, está la baja mar, digamos. Y naturalmente, si se confirma, cosa que esperamos, y yo creo que hay muchas posibilidades, digamos, paralelo pasa por el hito 1, las actas del año 68-69 son explícitas en ese sentido. Creo que ese es un punto que va a ser muy importante para Chile en este caso. Y de hecho el punto Concordia, entiendo, abogados, otro hito, el hito número 9, respecto del cual nunca Perú hizo una alegación o alguna objeción o alguna ponencia sobre la validez de ese punto Concordia. Sí, aquí el punto importante es que el hito número 1 es el último punto de la frontera, digamos, o primer punto de la frontera demarcado, digamos, entre ambos, y nunca se estableció un punto situado al suroeste del hito número 1, hasta el año 2005. Por lo tanto, en esta materia yo creo que la posición de Chile es bastante sólida y me imagino que la Corte lo va a ratificar así. Y en ese caso entonces la duda sería sobre lo otro, sobre si es que a partir de ese punto que usted considera que debería ser ratificado, el límite marítimo, bueno, ¿existe o no existe? Si es que existe, ¿cuál es? Y si es que no existe, ¿cuál sería? Según el criterio de la Corte, tomando los criterios que establece la Conmebar. Exactamente. Y si se ratifica el hito número 1, digamos, y se dice que porque lo que alegó Chile es que el inicio del límite marítimo está en la baja mar de la línea del hito 1. Si se ratifica esa tesis, digamos, nosotros tenemos posibilidades bastante importantes de que la Corte reconozca también el paralelo, por lo menos hasta un número significativo de millas. Nuestro planteamiento, obviamente, es que ese reconocimiento se extienda hasta las 200 millas, pero como estábamos recién conjeturando, claro, podría eventualmente la Corte quebrarlo antes, pero con fundamentos que tendríamos que analizar con mucha detención porque tienen que ser muy fundados, digamos. Y según veíamos también, no tanto antes, no como se especula,
en las esferas peruanas que podría quebrarse al milla 12, sino en algún punto intermedio entre la 12 y la 200. Sí, me parece difícil que sea la 12 porque eso no entraría en armonía con el convenio del 54, porque el convenio del 54 establece esta zona de tolerancia a partir de las 12 millas. Entonces, cualquier supuesto de quiebre del paralelo, a mi juicio, si es que se da, la Corte debiera situarlo después de las 12 millas. Profesor, aquí en el estudio, Daniel, allá en Arica, queremos dejarlos congelados por algunos instantes.